Este es nuestro análisis sobre los aportes del origen del conflicto armado en Colombia, su persistencia y sus impactos. Las integrantes de este trabajo son Edny Lorena Angulo Orobio, Neri Jimena Campo Escobar, Daney Magali Muñoz Hoyos y Claudia Jimena Ramírez Emanate. El texto del sacerdote jesuita Javier Giraldo Moreno, investigador, defensor de los derechos humanos de las víctimas de la violencia en Colombia. En este texto vemos cómo el autor asume y defiende a lo largo de su exposición la hipótesis de la existencia de causas objetivas del conflicto, causas que han sido poco valoradas por otros autores de la comisión. Incluso nos atreveríamos a decir que Giraldo Moreno va más allá al defender el derecho a la rebelión como una alternativa cuando el Estado no cumple sus deberes y como un elemento de consistencia que se articula a las llamadas causas objetivas del conflicto. Analizando la historia de Colombia en el último siglo, es muy claro que el detonador principal del conflicto armado es la falta de acceso a la tierra para grandes mayorías. Vemos claramente que hay mayor problema en Colombia en el campo agrario y en la distribución equitativa de la tierra. Este problema, sin duda alguna, pues se profundizó con el conflicto armado, el cual colocó a miles de campesinos en medio del fuego y de esta manera los obligó a dejar sus tierras. En este sentido, podemos decir que en Colombia se ha dado una serie de situaciones que han afectado a diversos ciudadanos colombianos, o se podría asegurar que a la mayoría de ellos, el autor hizo esta afirmación apoyando en un estudio del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, el cual fue publicado en 1978. Que desde comienzos del siglo XX todas las tierras baldías estaban tituladas a favor de un reducido grupo de propietarios, los cuales obligaban al campesino a vivir en una dependencia forzosa en las tierras que trabajaban, donde las condiciones laborales eran de esclavitud e inhumanidad. Se puede ver claramente que el nivel de vida de los campesinos ha sido desde siempre de supervivencia, ya que han vivido continuamente en recurrente crisis para su subsistencia, donde el Estado no ha apoyado a los campesinos humildes y al trabajador solo se ha dedicado a apoyar a unos cuantos privilegiados que hacen parte de su círculo social y político. En el origen y causas del conflicto armado colombiano se ubica sus comienzos entre las décadas de 1920 y 1960, con una intensificación entre los años 40 y 50, hasta desembocar en 1964 en la creación de las FARC, el ELN y el EPL. Algunos atribuyen la intensa violencia que viven en el país en la década de 1930 y 1960 a conflictos ideológicos, políticos, unos centrados en la atención en las hostilidades que enfrentaron a liberales y conservadores. Pero algo sí nos queda claro, es que esta violencia se incentivó debido a la desigualdad en la repartición de la tierra y la falta de espacios en la participación política. Todo esto conllevó al uso de la violencia y a una lucha armada. El autor de este texto nos habla del derecho a la rebelión. En cuanto al derecho antisocial, es que se refiere a un incumplimiento de deberes por parte del Estado, de esta manera tan grave y sustancial que puede legítimamente ser tratado por el súbdito, si así él lo entiende, como algo que disuelve los vínculos entre ellos. Esto es lo más raro. Nos dan unas armas, las cuales están dentro de la Constitución Nacional para defendernos. Pero en el momento que las usamos, pasamos a ser criminales, vándalos y dejamos de ser gente de bien. Y por ende, como no nos dejamos imponer sus leyes a su antojo, pasamos a ser enemigos del Estado, ya que entramos a la llamada desobediencia civil, el cual nos empieza a atacar de la forma más vil,
llevándose por delante a todos los que piensan diferente, usando a toda su fuerza pública y algo que es muy claro para todos los seres humanos, y es que ningún ser racional se embarca porque sí en una guerra, menos en una guerra civil, la cual no sería necesaria de hacerla si existieran otros medios de conseguir, y para evitar todo esto sería que el Estado preste una atención en la cual se comprometa y cumpla. Por ello, como ciudadanos oprimidos, vemos a la rebelión como último derecho que nos queda para reclamar nuestros derechos universales fundamentales, los cuales son violados constantemente. El autor propone un esquema interpretativo y un marco conceptual en el que discute inicialmente las relaciones entre democracia y rebelión. En este sentido, recuerda que como cualquier otro derecho de la rebelión hace parte de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de la Revolución Francesa en el año 1789 y de la Declaración de Independencia de Estados Unidos en 1776. En estas, como una Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU en 1948. Es aquí donde podemos decir que nos sentimos engañados como niños, porque nos dicen una cosa, pero hacen otra. ¿Dónde está la democracia de la cual nos habla el gobierno? Si para poderla ejercer, lo primero que tenemos que hacer es rebelarnos. Llegar a la rebelión, en pocas palabras, dejar de ser buenos ciudadanos por el hecho de reclamar nuestros derechos. El creciente reclamo de tierras por parte de los campesinos e indígenas fue respondido por las élites económicas y políticas con negativas, opresoras y violentas, con hechos que terminan amedrantando la población. Es aquí donde se observa las falencias administrativas, la corrupción y, por qué no decirlo, las inconsistencias por parte de las políticas públicas, impidiendo así la satisfacción de las necesidades, las cuales deben ser inherentes en todas las personas. La ONU afirma en el artículo 25 de 1948 que una persona pobre es aquella que no posee vestido, alimento, vivienda, trabajo y servicios públicos. Y da pena decirlo, pero es la verdad. La mayoría de las familias que componen a este país somos pobres. Somos personas que no tenemos acceso a un nivel de vida adecuado en cuanto a la salud y bienestar de sí mismo y de nuestras familias. Esto se debe a que las famosas élites se han apoderado, se han encargado, por así decirlo, de estrecharnos, de oprimirnos, se han apoderado de la riqueza de los campesinos, como es la tierra, la cual se las han arrebatado con violencia de una forma cínica. Y para completar, el Estado firma tratados de libre comercio, limitándonos a ser autosuficientes. Desaparece instituciones estatales que ayudaban a los campesinos, como fue el Instituto de Crédito Territorial y el Banco Central Hipotecario, entregando su atención a un sector privado, como fue el UPAC y el VR, los cuales terminaron arruinando a millones de familias colombianas, ya que se cometieron abusos, multiplicando sus deudas con los elevados costos crediticios, y terminaron hipotecando sus casas de más de 500,000 familias, las cuales fueron desalojadas por el sistema bancario. Es aquí donde vemos cómo se terminaron apoderando de una u otra manera de las zonas rurales, haciendo que se desplacen los campesinos hacia las ciudades, y el Estado no movió un solo dedo para evitar esta clase de atropellos a los cuales estaban siendo sometidos estas poblaciones. ¿Esto qué trajo? Más pobreza, porque el campesino no tiene los recursos necesarios para vivir y defenderse en la ciudad. Todo esto
ha ocasionado que se disuelvan los vínculos entre los ciudadanos y el Estado, el cual no asigna recursos para satisfacer las necesidades públicas, y es ahí donde realmente se reconoce que ya no existe la tal llamada empresa común entre ambos, y se opta por el derecho a la rebelión, porque el Estado está violando los derechos humanos de la población vulnerable de este país. El centro del argumento del padre Giraldo Moreno sobre el Estado se encuentra la exclusión de un grupo significativo de ciudadanos durante décadas de 3 derechos fundamentales como la convivencia pacífica y la democracia, como son los derechos a la participación, a la información y a la protección. Una empresa común, Estados ciudadanos, debe partir de la garantía de estos derechos. Su vulneración está en la base de la explicación del derrumbe parcial del Estado. En este punto, el autor se apoya en la hipótesis del derrumbe parcial del Estado, el cual fue citado por el politólogo Paul, donde afirma que se produjo un derrumbe parcial del Estado asociado con la continuación de la política partidística, hemogénica y exclusivista en una época en la cual el Estado adquirió tanta importancia en la vida nacional que ningún sector dentro de los grupos dominantes de la sociedad estaba dispuesto a ser excluido del poder del Estado y de los beneficios que de él se obtenían. ¡Claro! ¿Cómo iban a querer estar fuera de la rosca si había mucha mermelada por repartirse? Si la política, el dinero les generaba poder y comenzaron a desvirtuar la voluntad del pueblo, alterando la competencia electoral, sobornando, dictando políticas públicas, tornando de esta forma frágil a la democracia de todo un país. También recurre al sociólogo ucraniano colombiano Juan Freidet, que describe al régimen político colombiano como aquel que se basa sobre el derecho de un grupo y de la sociedad a gobernar a los restantes más o menos a su antojo, y que recalca siempre el derecho que tiene el más hábil, como es el pequeño grupo que conforma el Estado, el más fuerte en apropiarse de la mayor cantidad de los valores sociales. En cuanto a la persistencia del conflicto armado en Colombia, este guarda una estrecha relación, según el padre Giraldo, con la persistencia y en algunos casos con la agudización de los factores que lo originan, ya que hay muchos asuntos y formas del conflicto que sean más explícitas desde la década de 1960 y a los que se dedica especialmente la importancia. Como muy bien vimos en la lectura, en el Frente Nacional agudizó la exclusión y la hegemonía. Adicionalmente, y en este contexto de Guerra Fría, los movimientos de base son incluidos en la caracterización del comunismo, que fue declarado fuera de la ley y criminalizada toda colaboración con el mismo. El sindicalista, el campesino que no simpatiza o se muestra renuente ante las tropas militares que penetran en una vereda o en una vivienda, el estudiante que participa en protestas callejeras, el militante de fuerzas políticas no tradicionales y críticas, el defensor de derechos humanos, el teólogo de la liberación y en general el poblador informe con el statu quo. Vemos que un elemento clave en la construcción del enemigo interno y en la estrategia contrainsurgente del Estado no ha sido el paramilitarismo, que para el autor tiene orígenes anteriores. La versión oficial ubica sus orígenes anteriores en los 80 y los relaciona con la relación de los gremios adinerados que frente a la acción de las guerrillas habrían decidido construir ejércitos privados para defenderse. Sin embargo, el verdadero origen del paramilitarismo, comprobado documentalmente, se encuentra en la misión Yarborough o Visita a Colombia en febrero de 1962 de oficiales de la Escuela de Guerra Especiales de Fort Bragg, Carolina del Norte, quienes dejaron
un documento secreto acompañado de un anexo ultra secreto en el cual orientaban a conformar grupos mixtos de civiles y militares entrenados clandestinamente y utilizables en caso de que la seguridad nacional se deteriorara. Según afirma el padre Giraldo Moreno, el único propósito de la misión era borrar las fronteras entre lo civil y lo militar. De esta forma, pues involucrar a la población civil en la guerra y legitimar la persecución y eliminación de la población civil inconforme. Y es lo que está pasando en este momento, mediante la mencionada ideología del enemigo interno. Por ello, el presidente de turno, Guillermo León Valencia, estableció el piso legal para que algunas de estas recomendaciones fueran incorporadas, debido a que con esto se cumplían compromisos internacionales. Esto es igual a que estamos en manos de una potencia mundial que lo único que ha hecho es apropiarse de nuestra riqueza, ¿por medio de qué? De patrañas. Las décadas posteriores, especialmente a partir de los 80, se presenta un incremento en la intensidad del conflicto armado, donde el autor resume en los siguientes elementos: los indicadores sociales, particularmente los de acceso a la tierra, se hacen cada vez más dramáticos. Millones de personas despojadas de sus tierras desde entonces hasta hoy, violación masiva y sistémica de los derechos humanos más elementales, la vida, la integridad, la libertad, gran crecimiento del fenómeno paramilitar, entre otros. Aquí nos damos cuenta lo que las promesas de la Constitución, ¿dónde quedaron? La de 1991, la cual nos habló de un Estado más democrático. No se cumplieron. Es más, los patrones de la injusticia, la exclusión, represión, hegemonía y control elitista del Estado no solo permanecieron, sino que pudieron acentuarse más en las décadas posteriores a la promulgación de la Constitución. Todo esto acompañado de la permanencia, incremento y perfección de los fenómenos de corrupción y clientelismo, de la privatización de los sistemas de salud y educación y de la degradación que estos y otros servicios han padecido recientemente. Para finalizar, sintetizamos dos elementos críticos a la posición del padre Giraldo Moreno. El primero de ellos tiene que ver con la hipótesis de las causas objetivas, las cuales se entiende como las realidades de un orden socioeconómico que aportan un grave deterioro de las condiciones de existencia de amplios sectores de la población. En este sentido amplio, la riqueza de represión y la alineación configuran las causas de la violencia, fenómeno que se produce cuando la sociedad ve obstaculizado su desarrollo debido a las limitaciones que provienen de las estructuras sociales mismas, las cuales son producto de relaciones basadas en la desigualdad del conflicto. Esta posición tuvo bastante aceptación hasta hace unas décadas. Por ejemplo, el informe de la Comisión de los Violentólogos de 1987 reconoce la validez del concepto de las causas objetivas y también encuentra pues en el siguiente informe oficial sobre las violencias: pacificar la paz, que le da una mirada regional al fenómeno. Aquí se habla de la importancia de enfrentar los factores estructurales de la violencia, tales como las desigualdades sociales y la falta de desarrollo, y de tratar las causas subyacentes a la violencia. Y en segundo, el grupo de críticas contra la obra del padre Giraldo Moreno, que se ha centrado en cuestionar su defensa del derecho a la rebelión y por esa vía a la justificación de la guerra. Uno de sus críticos es justamente su colega y jesuita, el padre Francisco de Rhodes, que insiste en que nada justifica la guerra y que no puede haber ningún derecho a ella si se quiere permanecer en los preceptos de la fe católica.
Aquí podemos ver claramente que la discusión está soportada en partidos distintos y probablemente también antagónicos, donde existen preceptos filosóficos del derecho de un lado y consideraciones morales y teológicas del otro. Para complementar este texto, de una forma que nos quede más claro el tema, proseguimos con el documental Impunity, donde se narra realmente la crudeza de los hechos violentos que ha vivido Colombia con el paso de los años. En este documental se reflejan las víctimas del conflicto armado en Colombia, pues específicamente muestra cómo ha sido ese proceso de justicia y paz, que para los familiares y las personas allegadas de sus desaparecidos, asesinatos, secuestros, torturados pues para el paramilitarismo y la impunidad, y no hay eso como una claridad en el proceso. Entonces eso les permite a ellos como reconocer y acceder pues a esa reparación. Pues de acuerdo con todo esto pues permite con, de acuerdo con todo esto, pues lo que hemos mirado en clase, este documental nos lleva a lo mismo, ¿sí? A conocer realmente la historia del conflicto armado en Colombia, que siempre pues ha quedado en la impunidad. Se habla de grupos al margen de la ley, hablan como los responsables de las masacres y de todos los asesinatos, pero pues en realidad para nadie es un secreto. Quien ha ocasionado ese masacre pues es el mismo Estado, porque pues a quien les conviene es al mismo Estado. ¿Quién más está involucrado pues en esto? ¿Sí? Porque y después se empiezan a generar como esas falsas expectativas de que paz, justicia, o sea, como lo dicen, es una forma como de tapar sus socios, porque en la realidad de todas las cosas que hacen el gobierno, como se puede comprender, la desaparición de las familias, la desesperación de las familias al no tener razones de sus seres queridos, ¿sí? Que los asesinan simplemente por querer. Entonces esto es una realidad que nos ha venido como complejando y que a la vez Colombia ha tenido que, con lo pasar de los años, de una u otra manera la gente ya ha tenido como a comprender un poco que el maltrato no lo vemos o la violencia simplemente con los grupos al margen de la ley, sino que también hay que ver al Estado como responsable de esto. Para nadie es un secreto que desde el gobierno del expresidente Uribe fue una época golpeada, por la época más sonada por el paramilitarismo, tanto así que se llevó a cabo lo que le mencionaba anteriormente, la ley de justicia y paz, que supuestamente pues desmovilizaba la estructura de paramilitares, pero es aquí donde realmente las víctimas reclaman. ¿Cuál pacto? ¿Sí? Un pacto sin respuesta del por qué mataron a sus familiares, digamos, es algo confuso, ¿sí? Para estas familias, porque ya no tienen, digamos, un cuerpo a quien enterrar. Entonces, para nadie, ahí quedan muchas cabos sueltos del por qué entrego 5 años de cárcel, 3 o 4, porque mataste a muchas personas sin dar respuesta. Pero tú no das respuesta de eso, pero como ya pagaste 3, 4 años de cárcel, ya estás totalmente libre. Pero aquí queda un interrogante. ¿A quién no le conviene entregar detalles de esos familiares? Pues al mismo Estado. ¿Sí? ¿Por qué al mismo Estado? Porque el mismo Estado está involucrado en el narcotráfico. Y entonces empiezan a decir, ay, que se hizo un pacto de justicia y paz pues, para querer sobresalir en otros países, que sí Colombia lucha contra la delincuencia, que Colombia lucha contra el narcotráfico, pero pues la realidad aquí es otra, ¿sí? Entonces, por esto, este documental pues nos lleva, digamos, a realmente a mirar que las víctimas se han vuelto como una persona invisible, con todos los periodos, digamos, se ha mirado como la normalidad, no le han dado como una mirada a fondo realmente a las trascendentales que se han pasado, como a las necesidades de estas familias tras perder a sus seres queridos. Entonces, mediante eso, ese documental habla parte muy importante, que esas personas empezaban a movilizarse, digamos, empezaban a pedir como esas verdades de que el porqué de las cosas, sabiendo que ellos tenían que mirar, que los mataban, los llevaban, los violaban, y nunca tenían como una respuesta de que realmente sí se está haciendo algo con ellos. Entonces, es importante también mencionar que con el fin de
de generar el conflicto, con el fin de, digamos, darle como una finalidad pues al conflicto. Ellos todos los días empezaban los millones de ciudadanos pues en una buena como empezaban a crear como conciencia pues para ponerle pues fin a esa pesadilla, porque a veces también las personas se sentían como desesperadas y ese mismo desespero los llevaba a cometer pues errores, y pues eso lo miraban las personas que estaban en ese entonces en ese mando, que eran los paramilitares, y para eso era malo. Entonces por eso ellos siempre reunían a las personas a decirle: vea, usted no puede hacer esto, lo otro, porque si lo hace ya está advertido, y ya no era una advertencia como una amenaza, sino que pues eso le ocasionaba pues la muerte. Entonces, sin importar pues el método que ellos utilizaban. Entonces, la comunidad realmente, la población miraba que realmente sí surgía esa necesidad de generar una paz, de tener como una seguridad, y ya decirle por fin, ya no más miedo, no más masacre. Entonces ellos querían tener como esa protesta de que sí había como democracia, pero pues era entre comillas lo que realmente se fija, era lo que supuestamente, entre comillas, hicieron con ese pacto de justicia y paz. La gente sí quería una paz, sí, porque la gente quería una igualdad, la gente quería una seguridad. Creo que lo importante de Impunity es lograr cambiar el eje en el cual la mayoría de la sociedad colombiana se ha ido acercando al problema del paramilitarismo, la teoría de que los que murieron tenían que morir, la teoría de que si murieron fue por algo. Pero al ver el llanto desgarrador, el dolor de tantas personas, uno se pregunta por qué le hemos dado razón como sociedad a esta teoría. Por eso quienes hoy gobiernan pregonan a los cuatro vientos que ha llegado la hora de las víctimas, y en efecto, las víctimas siguen cayendo todos los días, en el campo y en las ciudades, porque nos acostumbramos a deambular entre la vida y la muerte, entre las tumbas y las urnas, para proclamar orgullosos que vivimos en la democracia más estable y antigua de América Latina. Por todo lo anterior, Impunity va mucho más allá de recuperar la vida, la verdad y la dignidad de todas las víctimas, pues también nos pregunta sobre nuestra responsabilidad personal e indelegable por lo que sucedió y lo que sigue sucediendo, porque mucho más grave que la impunidad judicial es la impunidad política y social, que tiene su origen en la confluencia de tres palabras: la indiferencia, la indolencia y la insolidaridad. En la indiferencia de las mayorías, expresada en esa imperceptible pérdida de sensibilidad moral que siente frente al crimen de los inocentes, mirando para otro lado, y no repudia a sus verdugos. En la indolencia de nuestros éxitos personales, acompañada de la autocomplacencia. En la insolidaridad que nos aísla en la seguridad y comodidad de nuestros propios intereses, y en el refugio hogareño, ese oasis de paz, felicidad, a salvo de tan macabra realidad. Y después de todo esto vemos verdugos transformados en víctimas, pero esa impunidad se perpetúa también porque los llamados ciudadanos de bien votan ingenuamente cada elección por todos aquellos candidatos que prometen paz, seguridad y lucha contra la corrupción, degradando así la política al arte de la manipulación, del miedo y del combate maquinero del bien, que supuestamente ellos encarnan contra el mal que representan todos sus adversarios, a quienes tildan de apátridas y terroristas. Y todo parece indicar que entre los colombianos el crimen continuará gobernando impunemente por muchos años más, pues sobran razones desde la derecha, de centro y la izquierda para seguir disparando. Poco importa el número de víctimas que caigan. Al fin de cuentas, ellas mueren en nombre de la seguridad, la democracia y hasta la justicia, como suelen argumentar con profunda convicción sus respectivos verdugos. En realidad, es que vivimos en un país donde las leyes no cumplen con su deber en la sociedad, es decir, la ley no brinda justicia, verdad y reparación. Los paramilitares prácticamente son ayudantes de políticos, empresarios y demás gente que vive en busca de más poder del que tiene. Finalmente, podemos decir que Impunity es una crónica de cómo el innombrable logró ocultar de una manera magistral uno de los capítulos más sangrientos de la guerra en Colombia.